A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Qué efectos adversos ha tenido la pandemia en la educación? ¿Es posible que toda una generación haya perdido la oportunidad de aprender bien? Según Manfred Spitzer de la Universidad ULM de Alemania, se han encontrado efectos en el impacto que el COVID ha tenido en las escuelas que son muy perjudiciales. Y es que a pesar de lo positivo de la virtualidad, también se han generado daños. La inactividad física ha pasado factura en nuestros niños y adolescentes, generando obesidad y posibles daños cardiovasculares. También los efectos en la salud visual. Hay un gran número de incremento de miopía por mirar objetos de cerca continuamente. También los problemas de la salud mental se han hecho muy evidentes. Se observa cada vez un mayor índice de depresión, de ansiedad y también alteraciones en el sueño. Estos efectos también están relacionados con el distanciamiento social y la sensación de soledad que tienen los estudiantes. Dos grandes efectos, además, es la pérdida de la educación. Un gran número de nuestros niños ha tenido que dejar las instituciones educativas, pasando una gran factura, lo que implica la deserción escolar. También se ha evidenciado vulneración en sus derechos, trabajo infantil y violencia intrafamiliar. Y uno que va a tener un impacto tanto a corto como a largo plazo. Los requisitos educativos más bajos que se han impuesto producto de la virtualidad han generado efectos, obviamente, en las calificaciones, y a largo plazo tendrá o pasará la factura en lo vinculado con la empleabilidad y el éxito personal. En esta serie de programas de Psicolife, Volver a la escuela, a recuperar el tiempo perdido, queremos hacer un análisis de todos estos impactos, pero además queremos darles a ustedes, padres y educadores, herramientas para que podamos enfrentar este regreso a clase de nuestros hijos de la mejor manera posible. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, amigos y amigas de Psicolife. Como siempre, semana a semana vamos compartiendo con ustedes temas que son de su interés y de las necesidades que vamos atravesando en los diferentes momentos, sobre todo en este mes de la educación. Y es que, bueno, hemos dedicado febrero a hablar sobre la educación, sobre este retorno presencial de los chicos a clases, y ahora vamos a abordar el tema de los adolescentes. Ustedes recordarán que las semanas anteriores estuvimos abordando el tema de los niños, cómo acompañarles en ese proceso, cómo hacer más eficiente la presencialidad nuevamente de los chicos. Ahora vamos a hablar sobre qué impacto ha tenido, por un lado, la pandemia en ciertos aspectos del desarrollo de los adolescentes, y ahora que empezamos nuevamente las clases presenciales, que ellos empiezan a reencontrar nuevamente con sus compañeros, cómo aprovechar al máximo ese tiempo. Y para ello quiero presentarles a mi invitada de este día. Ella es Carolina Costa, es psicóloga educativa, está finalizando ya una maestría también en educación, en psicología educativa también, y tiene alguna experticia y varias certificaciones en pruebas sobre autismo, problemas de aprendizaje, y además es directora del centro ABA. Caro, bienvenida, gracias por estar en Psicolife ahora. Eli, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Qué bueno, Caro, muchas gracias. Y bueno, yo te había, como escuchaste ahora en la presentación del programa, quisiera que conversemos un poco sobre los adolescentes. Tú atiendes usualmente en consulta a diferentes grupos etarios, tanto a niños como a adolescentes, pero en los adolescentes, ¿qué crees tú que fue lo que más les impactó a ellos en este tiempo de pandemia? Si bien es cierto, lo que más les impactó fue en su parte emocional, porque tenemos que darnos cuenta que la parte de los adolescentes, ellos van creando grupos sociales
Y la manera de crear este tipo de grupos sociales era en la escuela, saliendo de sus casas, de sus padres, de sus familias y siendo mucho más libres en la escuela, creando sus grupos sociales, amigos, para conversar, para saber cómo se sentían. Y esto de que les trajo la virtualidad, de quedarse en casa, de quedarse con sus padres, de quedarse con sus familiares y no poder salir a las escuelas a crear estos vínculos sociales, les trajo muchos problemas en la parte emocional. No sabían cómo hacer, cómo relacionarse. Ellos tenían todos sus grupos y al momento de quedarse en casa fue como cortarles las alas en la parte social. Y esto les trajo mucho estrés, en la parte emocional, depresión, y empezaron a comportarse de alguna manera muy diferente con sus familias. Los papás empezaron a ver que estaban un poco más depresivos, un poco más huraños, y no sabían qué es lo que les estaba pasando, porque antes era como que, no, mi hijo está normal, se va a la escuela, regresa, pero ahora ¿qué le está pasando? Entonces algunos papitos empezaron a buscar ayuda después de esto de la pandemia. Bueno, es que tenemos que aclararnos, ¿cierto? Nosotros, a nuestros amigos televidentes, y de hecho ustedes lo saben, que la adolescencia es un periodo, además de todos los cambios físicos que nosotros encontramos en ese periodo de tiempo, es un momento en el cual los adolescentes salen de ese núcleo familiar tan cerrado que tenían en un momento determinado hacia el mundo. Empiezan a poner en juego todas aquellas habilidades que fueron aprendiendo en los años previos. Entonces, el demostrar la autonomía, el relacionarse con otros chicos, los primeros enamoramientos, las aceptaciones en el grupo, todas esas habilidades, como bien dices tú, Caro, se vieron cortadas el momento de la pandemia. Pero nos hablas de dos aspectos, como el impacto más fuerte en el ámbito emocional que generó esta pérdida de la socialización, la depresión por un lado y estos cambios de humor también por otros. Eso obviamente repercutió en la dinámica familiar y en ellos se observó cómo se podían observar estos síntomas en ese sentido. Por ejemplo, muchos de los casos que hemos tratado como equipo en ABA, había niños que tenían una relación súper bien con sus amigos, hablaban, se comunicaban, eran muy extrovertidos. Empezaron los papás a ver cambios que no hablaban, algunos chicos empezaron como a tartamudear, como a no quererse comunicar, como a no conectarse a las clases, porque decían que no pueden hablar frente a sus compañeros, no tenían las estrategias para hablar. Si bien es cierto, ellos se sentían cómodos también, tal vez actuando en la parte presencial, pero no tenían estas herramientas en la parte virtual. Entonces empezaron a no querer hablar, a no querer actuar dentro de las clases, empezaron a bajar sus notas porque no querían hacer presentaciones, no querían cumplir con los requerimientos que les pedía el maestro, y entonces los papás empezaron a ver qué es lo que estaba pasando. Y algunos chicos vimos que empezaron a tartamudear, no se comunicaban y sus notas empezaron a bajar por no quererse comunicar dentro de esta parte virtual, porque para ellos fue nuevo. Y más que no quererse, también el no encontrar las vías, ¿no es cierto?, las herramientas para hacerlo. Ahora también vimos, y como padres, los padres reportaban mucho, sobre todo en el ámbito de los adolescentes, el tema de que el mundo de los adolescentes se transformó para la mayoría en su habitación, y en su habitación conectado a las redes sociales. Es decir, como que compensaron, ¿no es cierto?, de alguna manera esa imposibilidad que tenían para salir, para interactuar con nosotros físicamente a través de los videojuegos y las redes sociales. Pero eso también ha tenido un impacto grande en el desarrollo de los chicos. ¿Cuál ha sido ese impacto? Sí, el impacto depende de los chicos. Hay unos que se enfocaron mucho en las redes sociales, mientras que otros no tenían las herramientas, como que no les gustaban las redes sociales. Teníamos el caso de una nena que ella no le gustaba el TikTok, y que las amigas el grupo de amigas que tenía antes le empezaron a aislar porque ella no le gustaba TikTok, no quería ver el TikTok y cosas así. Entonces ella no tenía temas de conversación y las amigas empezaron a decirles: no entiendo para qué entras a hablar con nosotros si no haces TikTok, si no estás en las redes, si no subes el video, si no haces esto. Entonces ella como que empezó a decir: bueno, prefiero no entrar, no subir, porque no me siento bien, no me siento cómoda. Y lo mismo pasó con los varones, que igual empezaron a jugar en línea, que si es que no jugaban en línea no tenían temas de conversación. Y también hay algunos papás que, por ejemplo, el Fortnite o cosas así no les gustaba que jueguen, entonces ellos empezaron a aislarse porque no sabían cómo relacionarse con sus pares
mediante las redes sociales. Pensaríamos, y mira que lo que acabas de mencionar es tan interesante, porque uno pensaría que el tema del aislamiento, de bullying, se presentaba básicamente solo en la presencialidad, ¿no? Pero con lo que tú mencionas no es así. También la virtualidad hizo presa de los chicos, y tal vez de chicos que antes no habían tenido este tipo de discriminación, ahora le empezaron a vivir también. Sí, empezaron a vivir y empezaron los papás a ver qué es lo que estaban pasando, porque, digamos, los papás querían irse a un paseo familiar y no, la nena no quería, porque quería aislarse en su cuarto y solo quería estar en su cuarto. Era como que la nueva manera, su cuarto, sus 4 paredes, y no querer conversar ni con sus papás de lo que les estaba pasando, porque pensaban que también los papás les iban a aislar porque no ven redes sociales, porque no quieren ver películas, no ven series, Netflix, etcétera, etcétera. Entonces ellos también empezaron a sentirse incómodos tanto en la familia, porque fue como que, ¿cómo me comunico si no me gusta tal cosa, si no me gusta esto? Entonces sí, también el bullying, también el acoso a través de las redes sociales por la virtualidad. Y adicionalmente hubo otro aspecto que también marcó de una forma grande este tiempo para los adolescentes, y es que sus hábitos se trastocaron totalmente. Dormían, ¿no es cierto?, sumamente tarde. Algunos se quedaban, yo conversaba con adolescentes y me comentaban, yo me quedo jugando o viendo series o en las redes hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, porque claro, se conectaban a clases a veces en pijama, los hábitos alimenticios cambiaron, y todo eso ha tenido también una repercusión. Sí, todas las rutinas que teníamos en los adolescentes se alteró totalmente. Nosotros incluso teníamos en los celulares, veíamos de los adolescentes, veíamos que se levantan 4 de la mañana, 3 de la mañana a jugar, o se quedaban hasta las 2 de la mañana a jugar, y obviamente para clases estaban dormidos, no ponían atención. Las tareas no las hacían a tiempo y empezaron a bajar sus calificaciones, porque para ellos era como que no comían, o comían una sola vez al día y comían un montón. Se alteró también la parte gástrica de ellos por todo esto de que papitos no controlaban, de que retiremos las tablets, retiremos los celulares, y pensaron que ellos estaban durmiendo mientras algunos se amanecían jugando. Cuando el papá iba, ya tienes clases, el adolescente ni siquiera había dormido. Entonces empezaron también los rasgos de sueño, empezaron a alterarse, mal genios, porque obviamente no dormían, no comían. Entonces, ¿cómo presto atención a clases si estoy sin dormir, sin comer? Y realmente eso tiene un impacto. Ahora bien, todo esto lo vivieron los chicos en el transcurso de estos 2 años prácticamente que hemos tenido de pandemia, pero los chicos volvieron a clases. Hace 15 días empezaron ya a retomar sus actividades, los más grandes sobre todo de manera obligatoria, y no creo yo, y bueno, le vamos a preguntar a nuestra experta, que esto sea como borrón y empezar ya, y no pasó nada, porque fueron 2 años en donde se instauraron nuevos malos hábitos, donde los chicos perdieron esta posibilidad de desarrollar esas habilidades a las que Carolina nos hacía referencia. Entonces, ahora que están en la presencialidad, ¿qué tenemos que considerar en este nuevo grupo de adolescentes, en los que estaban atravesando la adolescencia y en aquellos adolescentes que iban a empezar su adolescencia y vivieron estos primeros años de su adolescencia en medio de la pandemia? ¿Qué podemos considerar con ellos? Considerar con ellos trabajar grupos de apoyo pequeños, porque si bien es cierto, regresamos a las aulas, pero tenemos grupos de 30 a 40 y obviamente no nos relacionamos, no conocemos, y algunos no son los mismos compañeros que teníamos en la presencialidad, porque hubo muchos cambios de escuelas, colegios, entonces son todos nuevos. Nosotros como ABA lo que estamos haciendo es trabajar en grupos pequeños para que ellos empiecen a trabajar estas habilidades sociales y que se les haga mucho más fácil en grupos más grandes. En grupos pequeños podemos controlarlo, por ejemplo, tipo de maltrato, tipo de bullying, y si ellos dicen, no es que no puedo hablar, empezar a darles estrategias y habilidades para que ellos se puedan exponer en la parte de escuela, que si bien es cierto, en la escuela es mucho más perjudicial porque tenemos parte social y tenemos parte de conocimiento. Y como el conocimiento se vio afectado también, muy superfluo el conocimiento que ellos adquirieron, obviamente no se sienten preparados para entrar a las aulas y decir, sí, yo tengo el conocimiento, sí lo sé. Entonces darles, más que todo, herramientas para vivirlas y habilidades en la parte educacional, para que ellos puedan ir mucho más tranquilos, sin tanto estrés, porque están con demasiado estrés, con demasiado emociones de no saber si poder cumplir de acuerdo a las necesidades educativas, a los conocimientos esperados acordes a su edad. Eso también es otra preocupación que ellos tienen. Como padres, nosotros hablar con ellos constantemente, hablarles, pedirles, decirles qué les pasa, qué sienten,
cómo se sienten, cómo les fue, porque si les dejamos mucho tiempo solos, ellos también se van a seguir aislando otra vez en sus habitaciones y va a ser lo mismo que la virtualidad. Siguen en sus habitaciones y no ha pasado nada y no nos comentan qué les pasa. Hablabas de habilidades sociales. Sabemos que la adolescencia, si bien es cierto, todos miramos a los adolescentes y vemos que tienen esa necesidad de estar en grupo, de relacionarse con sus amigos y demás, pero también es una época en donde ellos empiezan a cuestionarse y a tener grandes temores también en esa relación. Es decir, es como, quiero tener amigos, quiero salir, pero también tengo temor de lo que van a pensar de mí, de cómo me puedo relacionar y demás. ¿Cuáles, tú podrías decirnos tal vez, no sé, 2, 3 habilidades sociales básicas, fundamentales, que son necesarias formar y desarrollar en la adolescencia? La principal es el autoestima, que ellos se sientan cómodos tanto con su cuerpo y con lo que son ellos para poderse enfrentar al resto de sus compañeros. Saber que lo que a ellos les gusta está bien, no necesariamente tienen que cambiar para pertenecer dentro de un grupo. El conocimiento, la habilidad y también más que todo que los padres nos ayuden en este crecimiento, vayan acompañándonos para que si tal vez me equivoco, me den la mano de seguir adelante. La resolución de conflictos, por ejemplo, porque si yo no puedo resolver un conflicto en casa, no lo voy a poder hacer dentro de la institución, donde es como que siempre van a estar juzgándome tanto los adolescentes, los padres. Entonces la resolución de conflictos desde casa, desde que si me tengo que vestir de esta manera, si me tengo que hacer de esto, yo puedo solucionarlo, y si no puedo, bueno, acudir con mis padres, que sé que ellos me van a ayudar. Tú nos dices entonces, Caro, que obviamente en el hogar, es en la familia donde se van entrenando estas habilidades, donde empiezas a aprenderlas en los primeros años y a ponerlas en práctica en los años posteriores para después salir al medio y poder desenvolverte adecuadamente. ¿Qué pasa con estos chicos? Porque tú mencionabas trastornos en el ámbito emocional durante la pandemia, entonces hablaste de ansiedad, hablaste de depresión. ¿Qué pasa con estos chicos ahora en la presencialidad? ¿Cuál es el riesgo de estos problemas que ellos presentaron antes? ¿Se pueden hacer más grandes o más bien ya la presencialidad puede disminuir esos riesgos? Si no se trabajó la parte del estrés, la parte emocional de ellos, obviamente va a aumentar, porque viene un nuevo reto para ellos después de casi 2 años de estar en la casa donde nadie les veía, o tal vez sí salían de vez en cuando, o hay chicos que no salieron para nada. O sea, enfrentarse a un mundo nuevo, para ellos es un mundo nuevo. Entonces, si no lo trabajé antes, se va a aumentar en algunos chicos, puede ocasionar un problema más de estrés, más de ansiedad, de no querer ir a la escuela, de no querer hacer las tareas. Entonces los papás tienen que estar muy alertas a todas estas circunstancias que empiezan a ver, porque los adolescentes, como sabemos, no van a tener mucha comunicación con nosotros, y mucho más si es que los padres no le dan esa apertura para hablar. Entonces tenemos que estar pendientes de todas estas alertas para poderles ayudar. Si tal vez yo como padre no lo puedo hacer, buscar un profesional que me diga qué es lo que puedo hacer, cómo le puedo ayudar, porque una alerta también es que tal vez yo le digo, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Él siempre esté huraño, no quiera hacerlo, no, siempre me aleje de la situación. Entonces decir, no, algo le pasa, y buscar. Muchas veces los adolescentes, cuando los papás dicen, bueno, vamos a buscar un profesional, vamos donde un psicólogo para que te ayude, no es que lo van a decir, sí, papá, lo quiero hacer. Van a ir enojados, van a ir con la peor cara, con su peor presencia, porque es así, pero después ya empiezan a ver que el profesional empieza a ayudar, y es como que estoy más libre, estoy mejor, y después ellos es como que muchas gracias. Al inicio no lo hablaban, nos ha pasado en los casos que llegaron enojadísimos con los papás, que poco más les traían de la oreja, se podría decir, pero después fue como que muchas gracias, me ayudaron porque no sabía cómo hacerlo, cómo enfrentarlo, y ustedes me han dado las herramientas. Ahora, Caro, y bueno, hemos topado ya esta parte emocional, esta necesidad de desarrollar habilidades sociales y también de estar muy alerta frente a aquellos chicos que no lo están logrando hacer solos. Es común, sí, que la adolescencia tenga estos cambios de comportamiento, de carácter, la variabilidad en ese sentido, pero cuando eso se va a los extremos ya son las señales de alerta para que los papás acudan a tiempo. Hablaste también poquito, y ahora quiero que profundicemos un poco más sobre eso, del aspecto ya académico. Nos decías, si los contenidos no se abordaron, no fue posible realmente trabajarlos de la mejor manera. De hecho, el currículum priorizó aquellos contenidos mínimos, indispensables. Entonces, y los maestros
hicieron lo que más podían, definitivamente hay que reconocer esa labor, pero no se ha logrado alcanzar lo que se esperaría que los chicos vayan alcanzando en sus diferentes cursos escolares que están transitando. ¿Qué hacer con los adolescentes? Porque los vacíos van siendo grandes. Pensemos, por ejemplo, en los adolescentes que van terminando el colegio, tienen que enfrentarse a la universidad y posiblemente no tienen todas las herramientas para hacerlo. Sí, tenemos igual, como digo, buscar ayuda, buscar que nos ayuden con que un buen profesional nos vaya guiando qué es lo que ellos necesitan, porque si bien es cierto, algunos la virtualidad les benefició, como el grupo de chicos con necesidades educativas especiales, que obviamente les ayudó para poder pasar los años, digámoslo de esta manera, pero no para darle un conocimiento fehaciente para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces lo que necesitamos es darle las herramientas de, a ver, si estamos en la parte virtual, puedes buscarlo, darles más análisis para dentro de sus contenidos, porque ellos están buscando, el conocimiento está muy superficial, ellos van, buscan en el Google, copian, pegan, excelente, no pasó nada, pero las herramientas de análisis, de síntesis, para que ellos vayan extrayendo esa información y no solo se quede en mandar el proyecto, en subir la foto, en subir esto, sino en sus cabezas el conocimiento para enfrentarse a la universidad. Es lo que les está pasando, como tú dices, los chicos que se están graduando no saben con qué herramientas van a poder entrar a la universidad, y algunos se están preocupando porque no estoy capacitado para ir a una universidad, no estoy capacitado para ir a coger tal profesión porque no me siento cómodo, no me siento capaz. O buscar otras alternativas, como buscar algún oficio para los otros adolescentes también. No solo una carrera universitaria, también ver un oficio que también le ayude para la parte profesional. O sea, creo que es el momento entonces ahora de empezar a como hacer un balance, ¿no es cierto? Y decir, esto es lo que se requiere que él haya contemplado a lo largo de su vida escolar, estas son las fortalezas que tiene, estas son las debilidades, y tratar de ir superando esas debilidades. Si es que no es posible, buscar entonces otras alternativas en ese sentido. Ahora, en los colegios, yo trabajo también con el grupo de adolescentes, y en los colegios usualmente uno observa que para tratar de solventar, ¿no es cierto?, todos esos vacíos que fueron quedando, los profesores les llenan de trabajos, de tareas, de pruebas y demás, y tú empiezas a mirar a los adolescentes, vamos 15 días de clases, pero realmente están agobiados, o sea, se sienten como desbordados, y tampoco eso te garantiza en realidad un aprendizaje. Claro, yo creo que como los profesores tienen un trabajo súper fuerte ahorita que regresan todos los chicos, porque si se dieron cuenta, sí tenían problemas, pero obviamente era más difícil para ellos decir si lo hizo él, no lo hizo él, si copió, no copió, y ahora vamos a saber si obviamente aprendió, no aprendió. Entonces un trabajo titánico también para los maestros, y empezar a ayudar a los chicos, a ver si fue un problema, si es una dificultad, problema de aprendizaje, qué es lo que es, para poder ayudar de mejor manera. Porque si es una dificultad la puedo saldar, pero si es un problema ya es mucho más profundo. Entonces ahí entra también la ayuda de los papás y decir, a ver, ¿qué mismo es lo que le está pasando? Si está bien, estuvimos en la parte virtual y él necesita herramientas, necesita ayuda, y yo como papá tengo que brindarle. Si yo no puedo, buscar un profesional que lo haga, porque si no el hueco se va a hacer cada año que pase, en cada mes, se va a hacer mucho más grande, y los problemas, los adolescentes van a entrar más en estrés, más en la parte emocional de que tal vez no puedo, soy un tonto, no puedo hacer esto, y no es eso, sino que no tienen las herramientas que necesitaban como lo hubieran hecho en la presencialidad. Ahora, creo que también es importante aquí que los padres se den cuenta de algo, ¿no? Y es que si su hijo vino desde la época de la escuela, arrastrando esas dificultades, no necesariamente en la adolescencia, porque es grande, porque muchas veces los papás piensan eso, porque es grande y esos problemas se acabaron, y ahora ya él tiene que asumir las responsabilidades y seguir marchando bien. Esos problemas se vienen acarreando y hay que abordarlos, y requerirán la ayuda, a pesar de que sea adolescente, a pesar de que sea grande tal vez en estatura y demás, pero requiere ese acompañamiento. Pero también tenemos este otro grupo de chicos a los cuales tú hacías referencia, que son niños, que son adolescentes, que tal vez en la época de la escuela no tuvieron problemas, y que los problemas los observamos ahora justamente producto de todas estas condiciones que hemos vivido. Esas dificultades que se están presentando en ellos, con una orientación adecuada pueden solventarse y salir adelante. Claro, las dificultades
tanto dificultades como problemas, con la ayuda adecuada, con las terapias adecuadas, no hay ningún problema y podemos saldarlas. Pero si no la tenemos oportunamente, como dices tú, tal vez de adolescente ya va a hacer los deberes, de adolescente ya, como ya eres adolescente ya tienes que hacer las tareas, ya tienes que hacer esto, yo no tengo que estar atrás tuyo, y no es que tal vez él no lo quiera hacer, sino que no lo puede hacer, porque no tiene las herramientas ni las estrategias para poderlas hacer. Entonces ahí sí, como papá, tengo que darme cuenta, a ver si en la escuela tenía dificultades, si no las trabajé, si no las hice, obviamente esas dificultades van a seguir. Si es que no tuve una terapia, no es que porque es adolescente van a desaparecer, sino que necesito trabajarlas y ayudarlas, porque si no el hueco se hace mucho más grande. Caro, has mencionado algunos aspectos que son importantes y que creo que ustedes como padres que nos están mirando tienen que considerarlos. Y es el hecho justamente de que cuando nosotros hablamos de estos adolescentes que están presentando este tipo de dificultades, se hace ahora más que nunca necesaria la presencia y el acompañamiento de profesionales externos en el ámbito de la psicología, ya sea de la psicología clínica, ya sea de la psicología educativa, pero ese trabajo en conjunto va a ser mucho más necesario todavía para garantizarnos, ¿no es cierto?, que este tiempo de pandemia que se vio alterado realmente todo, no sea un tiempo perdido, que recuperemos nuevamente eso y que estemos en las posibilidades de saltar esa brecha, que definitivamente nos va a pasar una factura, pero que sea lo menos impactante posible. Caro, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Ha sido muy enriquecedor todo lo que tú nos has comentado, y también a ustedes, amigos televidentes, agradecerles por acompañarnos semana a semana en Psicolife, invitarles a que nos miren a través de su señal de Telesucesos, Canal 29, los días viernes a las 10:30 de la mañana, seguirnos también en nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram en Psicolife SE, y también pueden compartir este programa, que estoy segura que va a ser de muchísima utilidad para aquellos papás que tienen a sus hijos en la adolescencia, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,